Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que también como yo os deseo. Vamos a empezar el vídeo de hoy dando una noticia bastante sorprendente. Hace unos días, un avión que había desaparecido hace más de 30 años aterrizó en un aeropuerto de México. En 1983, un vuelo comercial con destino a México desapareció totalmente y misteriosamente de los radares. Después de una búsqueda exhaustiva, nunca más se supo del avión y, por supuesto, tampoco de sus pasajeros y los tripulantes. Jamás encontraron ningún rastro de ese avión, ni tampoco, como he dicho anteriormente, de los que viajaban en él. Hace una semana, ese mismo avión desaparecido aterrizó en el aeropuerto de México sin previo aviso. Pero había cosas bastante extrañas en ese avión. Por ejemplo, la tripulación y los pasajeros no sabían que habían estado desaparecidos durante 30 años. Para ellos solo habían pasado unas horas. Pero todavía había algo más extraño. Y es que los relojes que había a bordo y que llevaban todos puestos se habían detenido justo en el momento exacto en que el avión había desaparecido. Los documentos de vuelo no demuestran signos de envejecimiento, exactamente igual que la tripulación. ¿Qué pasó durante ese tiempo, durante esos 30 años? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué para ellos solo habían transcurrido unas horas? Como siempre, los que tenían que dar las explicaciones correspondientes, que son los gobernantes, desde luego no las esperemos, ya que el avión fue retirado inmediatamente del aeropuerto y llevado a una ubicación clasificada. Y cuando avisaron a los familiares, que imaginaros que después de 30 años habían perdido ya toda esperanza de volverse a reencontrar con sus seres queridos. Pues a todos o los han comprado o los han silenciado para que nunca ocurran o cuenten qué es lo que realmente pasó y para que no hagan publicidad del hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo para que, por mucho que ellos quieran ya ocultarlos, empiecen a salir las verdades a la luz, como está ocurriendo últimamente, a pesar de que ellos quieran o no quieran evitarlos? ¿No demuestra este hecho que existen mundos paralelos donde el tiempo no tiene ninguna influencia sobre nosotros? Es algo que nos hace pensar, ¿verdad? Esta es otra de las grandes mentiras, el tiempo, cómo nos manipulan no solamente las lluvias, el tiempo, sino también la línea del paso del tiempo. En realidad, vivimos en el año 1729 y no en el año 2026. En otros vídeos ya hemos hablado también de que existe un tiempo, unos años fantasmas de 300 años que la Iglesia y el Imperio manipularon, inventando los años desde 614 al 911.
no existe ninguna evidencia de esos años. Tampoco pruebas arqueológicas, monumentos o cosas que realmente definen otras épocas y otras culturas. Solo existen unos documentos falsificados. Por ejemplo, Carlomagno, este que nos habla en la historia, nunca existió. Por eso no saben dónde está su tumba. ¿Cómo lo van a saber si fue un personaje simplemente de ficción? Entonces, ese pasado es un fraude. Ese tiempo es otra de las grandes mentiras en las cuales nos han tenido sumergidas a la humanidad hasta ahora, y que ya, como he dicho anteriormente, están saliendo a la luz. ¿Creemos, por ejemplo, de verdad que las guerras mundiales son luchas por territorios o por recursos? No seamos ingenuos. Son limpiezas demográficas diseñadas cuando se crea un conflicto a gran escala. Lo que se busca no tiene nada que ver con una victoria militar. Es algo mucho más profundo, es ingeniería social pura y dura, es decir, demoler la soberanía de un país y resetear su identidad y, por supuesto, su cultura. Por eso, el primer paso en una guerra es destruir todos los monumentos históricos y los centros culturales. No es ni mucho menos una estrategia militar. Su auténtico objetivo es eliminar el pasado, el arraigo que tiene la población con su propia tierra, con su historia y con su soberanía. Y eso nos convierte en fantasma, seres que no tienen raíces, listos para poder ser reseteados de nuevo, que es lo que pretenden y lo que quiere que suceda. También eso es la causa de la inmigración masiva. Millones de personas las reparten por lugares estratégicos que ellos deciden, con diferentes culturas, valores y algo que sea total y radicalmente distinto a nosotros. Y con ello se logran tres cosas. Se diluye totalmente la identidad nacional y la conexión o la cohesión social del país con el país de acogida. Un pueblo fracturado y peleando entre sí, porque cuando dos culturas no se entienden y conviven, acaban enfrentándose unos con otros. Entonces, ese pueblo que ya está enfrentado entre sí es incapaz de unirse contra los tiranos gobernantes que están provocando este desastre en ese país. En segundo lugar, se destruye el mercado laboral, por supuesto de la clase media, la nuestra, que es la que mantiene el sistema y es la que hay que resetear. Se abarata la mano de obra y, por último, se saturan los sistemas públicos. La vivienda aumenta, por supuesto, las agresiones y se crea una crisis insostenible de seguridad y una infraestructura para que el pueblo esté aterrorizado constantemente y ruegue a estos gobernantes que provocaron el conflicto que busquen una solución a esos problemas y calmen la situación. Ahí empieza el auténtico control a través de la biometría, el dinero digital y, por supuesto, lo que nos quieren poner en la manita. Lo malo de todo esto es que hay un grupo seleccionado, nos entretiene pues con teatros en el Congreso de los Diputados, con debates falsos, por supuesto, de tanto de izquierdas como derechas, y a los cuales son todos iguales y, repito, trabajan para el mismo amo. Por eso no hay oposición en absoluto. Y
en realidad lo que están haciendo es llorando por banderas artificiales que crean pues para entretenernos mientras ellos van rediseñando el nuevo sistema que vamos a habitar. Por eso es hora de que empecemos a darnos cuenta del momento que vivimos y en la situación en las cuales estamos atrapados. Que dejemos de caer ya en sus trampas y, por supuesto, dejemos de ser peones de su tablero de ajedrez. Y ahora vamos a hablar de lo nuestro. Nuestros temas espirituales, que el tema de hoy es bastante importante. Porque basándonos en todo lo que acabamos de saber, lo que ya tenemos claro, que lo que necesitamos es una transformación total para no seguir creyendo en este sistema y seguir formando parte de los borreguitos que siguen a todos estos falsos gobernantes. Entonces necesitamos una transformación personal y nos tenemos que reinventar. Pero la pregunta, que en este caso me lo habéis formulado muchos de vosotros, es ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo conseguimos reinventarnos y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos? Pero hay en muy pocas escuelas espirituales donde nos enseñan que no se puede construir una vida nueva desde la misma identidad que creamos anteriormente o que teníamos anteriormente. Para cambiar quién eres, primero tienes que soltar quién fuiste. Fijaros, para cambiar quién eres, tienes que soltar quién fuiste. Y eso no se hace ni con voluntad, ni se hace con motivación. Se hace con un ritual que ya conocían las antiguas culturas y que yo os voy a enseñar en este vídeo para que vosotros empecéis a construir esa nueva identidad. A lo largo de toda nuestra vida, las circunstancias nos van llevando a un punto crucial en ellas en el que decimos hasta aquí. Ya he llegado a un punto donde o tengo que cambiar o no puedo continuar más. Donde se produce ese cambio y tu vida hace ¡pum! Lo de arriba se pone abajo. Y entonces decidimos que tenemos que hacer un cambio. Que todo lo que hasta ahora hemos aprendido o hemos experimentado no nos ha conducido a ningún lugar que nos haga feliz. Y eso es la primera reflexión que hacemos. A partir de ahí, de que te haces esa pregunta, de que quién soy, a dónde voy, y de continuar por este camino, lógicamente voy al precipicio porque yo interiormente no sé, no tengo ni una identidad propia, es cuando se produce el primer cambio de 180 grados. Porque en ese momento o rompes una relación, un matrimonio, o cambias de trabajo y decides hasta aquí, o te vas del lugar de donde estabas, te cambias y dices no puedo más, voy a buscar situaciones y lugares nuevos, pero siempre en ese punto estratégico de nuestra vida es donde se produce ese cambio, es donde se fragmenta nuestra vida anterior. A partir de ese momento se produce una muerte simbólica. Esa muerte simbólica está ya en nuestras vidas y la persona que éramos hasta entonces deja de existir. A los ojos de los demás, de los que tenemos alrededor, puede parecer que estás muy raro, has cambiado mucho, ya no eres el mismo, porque ya no hay nada que te llene en tu entorno, por mucho que los demás hagan. Pero a partir de ese momento, aún en contra del mundo, la persona en que te convertirás ya lo vas a hacer conscientemente. Ya vas a decidir conscientemente hacia dónde te quieres dirigir. Los egipcios lo llamaban iniciación. Los chamanes lo llaman la muerte del ego. Y la psicología moderna
lo llama cambio de identidad. Diferentes palabras, pero siempre el mismo proceso. En este vídeo os voy a enseñar cómo soltar esa identidad pasada y convertiros en la nueva versión de vosotros mismos. No hace falta que vayáis a ningún lugar estratégico ni que os gastéis dinero en que alguien os guíe o os aconseje. Lo podéis hacer vosotros mismos en casa, sin ningún otro problema. Solo tenéis que tener claro una cosa: que no queréis volver a ser el mismo personaje que erais antes. Eso sí lo tenéis que tener claro. Primero, tenéis que hacer un inventario del antiguo ser, el viejo, el que erais. Y para ello se escribe en una hoja todo lo que yo no quiero ser. Por ejemplo, no quiero ser tan inseguro, no quiero ser tan receptivo, no quiero ser tan manipulable y tan débil, no quiero ser tan crítico conmigo mismo, etc. Y tampoco quiero vivir desconectado de los valores espirituales que tengo y que son los que me conducen realmente hacia el éxito en esta vida. Vas a coger una hoja de papel y vais a escribir. Vais a escribir todo lo que aprendisteis en casa, cuando erais pequeños, lo que os molestaba. Por ejemplo, éramos 2 hermanos o 3 y siempre acababa yo con las culpas de todo lo que pasaba allí. Siempre me echaban las culpas a mí. Algo que os molestara realmente en casa, ¿vale? O siempre me mandaban a mí a hacer esta misma y mi hermano era más cómodo, ¿vale? O yo tenía la costumbre de dormir, por ejemplo, chupándome el dedo y me reñían cuando a mí eso me hacía sentirme seguro. Esas pequeñas cosas que nosotros recordamos y que al final se convierten en un trauma en nuestra vida. Y que nos las impusieron de alguna manera. Nosotros no las elegimos. Fue la educación que nos fueron dando y que nos fueron impusiendo. Después pasamos a lo que aprendimos en el colegio. Lo que nos revelábamos, lo que no encontrábamos sentido, lo que nos costaba aprender y sin embargo nos obligaban a memorizar, cuando nosotros a lo mejor éramos más creativos y queríamos hacer otro tipo de cosas. Luego, todo lo que no quieres tener y, por supuesto, lo que ya no quieres ser. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos han inculcado y que lógicamente es lo que sostiene el sistema en el que vivimos, es el miedo que nos inculcaron a todo. Ay, cállate que te van a castigar. Ay, no vayas que si se entera tu madre. Ay, mira que si hablamos demasiado puede ocurrir esto. Que no se entere la vecina de lo que pasa por tu vida porque te critican. Ese miedo siempre a que ocurriera algo. Eso, la verdad, fue lo peor que nos han inculcado en nuestras vidas, sobre todo a nuestras edades. Hoy con los jóvenes ya se hace menos, ¿vale? Y ese miedo que nos inculcaron destruyó todo lo que a veces valores o sentimientos que nosotros teníamos y que por miedo nos paralizó y vinimos a caer en cosas que luego no nos gustaba y que de alguna manera pues nos impusieron. También vamos a escribir las historias que veis que se repiten en vuestra familia. Mi abuelo maltrató a mi abuela y mi madre luego pasó por lo mismo, o mi padre, y fíjate que yo continúo ahora que encuentro un novio maltratador, ¿vale? O una separación, o hubo alguien que se mató en la familia y se repite el ciclo. Eso quiere decir que no se sanó anteriormente, ¿vale? Entonces, todo lo que se repite en tu familia y la versión de ti que acaba diciendo: yo no debería hacer esto ya, nunca más. Esa versión. También una cosa que también nos marcan en nuestra vida son las responsabilidades que cargamos, que aprendimos a cargar, sobre todo, repito, en más o menos nuestra época, sin que nos correspondiera hacerla a nosotros, sin que esas responsabilidades fueran nuestras, pero que nos las inculcaron y, por supuesto, nos las metieron para que
tuviéramos que ir ejecutándola. Vas a escribir todo eso, pero abriendo vuestra mente y vuestro corazón, sin juicio. No hagáis un juicio de lo que ocurrió. Es que fíjate que injusto fue. Es que mira, no, sin juicio. Pero sin vergüenza tampoco. Siendo los más honestos posibles con vosotros mismos. Pensar que ese papel no lo va a leer nadie. Por lo tanto, es desnudar vuestra alma ante vosotros mismos. No se puede trascender lo que no se reconoce. Y no puedes soltar lo que nunca quisiste nombrar. Lo repito por una segunda vez. No se puede trascender lo que tú no reconoces que hiciste mal o que te hicieron mal o que fue injusto o que fuiste víctima de algo. Tienes que reconocerlo. Pero hay cosas que se dicen, cállate, que no se hablen. Eso no se dice. Esas historias de la familia que no se hablan. Nunca podréis soltar lo que no se nombró, lo que se mantuvo en secreto. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una vez que hayáis escrito todo esto, tomar el papel y lo quemáis. Y esas cenizas las guardáis en una bolsa y las lleváis a un lugar neutral en el campo y las enterráis fuera de la bolsa. Las enterráis, las tapáis diciendo: suelto, libero, sano. Y aquí cierro el ciclo de mi pasado. ¿Vale? Y con eso cerráis. Este acto es una instrucción directa a nuestro subconsciente, como que ya renuncias y sueltas ese pasado. Y decimos: suelto, libero, sano, como ya lo he dicho anteriormente. Lo decís 3 veces. La mente necesita un momento concreto al que volver y poder recordar para poder decir: ahí, en ese momento fue cuando yo decidí cambiar. Necesitas retener ese momento en tu mente para que cuando tú regreses, ¿cuándo se produjo el cambio? Ahí. Fíjate, en esa circunstancia, en ese ritual, en ese momento, yo decidí cambiar. Si en ese momento, si tú cuando vas a recordar no recuerdas ese momento, el cambio queda flotando y se convierte solo en intención, pero no se realiza. Se queda solamente en la intención si tú no recuerdas el momento exacto en el que decidiste cambiar. En cambio, con ese momento a recordar, el cambio se convierte en un evento en acción. A partir de ese momento ya sí que se rompe ese pasado. Los eventos cambian identidades. Las intenciones, no. Después de enterrar eso, debe haber un espacio de silencio. Un silencio total, al menos de 5 minutos. Te concentras en el espacio que acabas de crear. Porque, fijaros una cosa, cuando soltamos algo que cargábamos, como cargábamos en la espalda, como una cruz a cuestas, como se suele decir, tiene que ser llenado a nivel consciente. Si no, el subconsciente lo llena automáticamente con lo mismo que acabas de soltar. En cambio, si en ese momento, en esos 5 minutos, conscientemente eres capaz y tienes la responsabilidad de decir: ya suelto mi vida y empiezo a llenarla de cosas nuevas, de ilusiones nuevas, de cosas que te propones que quieres hacer, automáticamente es cuando ese cambio empieza a producirse. En estos 5 minutos tenéis que respirar profundamente. Respira. Cuenta 1, 2, 3, 4. Sueltas el aire y solamente os haréis una sola
pregunta. ¿Quién soy cuando no soy lo que solté? Repito, ¿quién soy ahora cuando ya no soy o dejé de ser lo que solté? No busquéis respuesta, no calentéis la cabeza pensando, ay, pues espera, que ahora lo tengo que pensar, que ahora no sé en qué me he convertido, que ahora qué voy a hacer. No busquéis la respuesta. Solamente en esos 5 minutos sostener la pregunta para que el subconsciente no lo llene de nuevo con las ideas o los recuerdos del pasado. A continuación, cuando haya pasado ese tiempo, escribís en otra hoja las cualidades y las características que os gustaría tener con esta nueva identidad. Lo guardáis y lo leéis cada día, para ir implantándolo en el subconsciente. A partir de ese momento tenéis que empezar a ensayarlo, a practicarlo cada día. Nuevo comportamiento, nueva forma de hablar, nueva forma de pensar, nueva forma de dirigir vuestra vida. O sea, tenéis que empezar a ejecutar las acciones de ese nuevo personaje en el que os estáis convirtiendo. Hoy lo vamos a dejar aquí, porque si no haríamos el vídeo muy largo y además quiero que penséis muy bien en lo que acabamos de hablar y de contar, porque es sumamente importante para lograr ese despertar que necesitamos para entrar en esta nueva etapa dimensional en la cual estamos entrando la humanidad. Por lo tanto, quiero que lo hagáis tranquilamente y luego me pongáis en los comentarios qué habéis sentido, cómo de alguna manera pensáis ejecutar ese nuevo cambio, qué queréis anular de vuestra vida, qué queréis añadir a vuestra vida, en quién os gustaría convertiros, pero no imitando a ningún personaje, sino en qué cualidades realmente querríais tener y que echabais de menos en el personaje anterior que no habíais añadido a esta época o a esta personalidad que tenéis ahora en el presente. ¿Vale? Bueno, pues ya me contaréis el resultado de este ritual y, por supuesto, espero que tengáis mucho éxito, lo hagáis con una manera muy seria, con el corazón y sobre todo siendo muy sinceros y muy honestos para que todos empecemos a construir esa nueva identidad. Nos vemos la semana próxima, amigos. Os quiero.